Vamos a ver herpes virus 1, 2 y 3, de los cuales hemos visto el 2 conmigo. ¿Sí? Si nosotros vemos, los virus herpes humanos han sido los primeros virus identificados como agentes patógenos de toda la familia de virus herpes, que la familia, ustedes ya saben que es grande, ¿no? Los dos primeros tipos, de los 1 y 2, por eso es que la nominación es numérica. Por ahora vamos a ver la tabla más adelante, es una tabla obligatoria que también hemos dicho que ustedes se la tienen que aprender para a futuro, no para solo el examen, ¿no es cierto? Terminan siendo virus DNA, ¿no? Y estas láminas ya las hemos visto, pero es necesario volverlas a ver, ¿no es cierto? Causan una enfermedad viral humana muy importante luego de la influenza y el resfriado común. ¿Cuál es su principal característica? Que duerme muchos años para ser luego reactivado. Viene del latín herpes, ¿no? Avanzar, arrastras, herpei, que es lo que, por ejemplo, le da el denominativo al virus herpes 3, que debemos saber que en este lugar lo conocen como Fullerene, ¿no? Y esta gran familia está constituida por 25, de los cuales 7 u 8 son patógenos para el humano. Tienen que saber esto obligatorio. Y esta lámina está diapositiva todo para los que han visto, que seguramente no son ninguno de ustedes, porque ustedes rotan escuderías. Y no sé si se han dado cuenta, las escuderías les están haciendo responder muy mal las respuestas. Las transcripciones son malas, ¿sí? Y estamos escuchando demasiadas respuestas similares en los bloques que corregimos. Y eso significa que las transcripciones son pésimas. Entonces, culpa de quién? Del que transcribe y del que no va a clases a escuchar. Ambos tienen la culpa. De toda esta gran familia, vemos hoy virus 3, herpes simple 2 y herpes simple 1. Estructura modificada en las 3 no existe. Algunas han debido ver ustedes, hepatitis A, B, C, no son las mismas, pertenecen a diferentes familias, tienen diferentes envolturas, todos los virus herpes no comparten la similitud en lo que se refiere a estructura, ¿no? Mantienen su envoltura lipídica, icosaédrica, tegumentaria, con un espacio de envoltura entre la cápside, donde lo más importante es la contención de proteínas y enzimas, que es lo que va a dar la fase a luego de la adhesión del virus a la replicación, la fase de replicación e iniciación para que haya la infección en el individuo. Eso es lo más importante del continente que se va a tener, ¿sí? Luego, cambios en la estructura lo vamos a tener en los 3 virus. Lo importante es que saber que es un virus grande, ¿no? Dentro de la cantidad numérica de nanómetros, tener 200 nanómetros lo hace un virus considerablemente grande. Y corresponde de las familias divididas en RNA y ADN, corresponde al grupo de DNA. La replicación similar, ¿no? Extracelularmente viene, se adhiere, se fusiona, libera la cápside en el citoplasma, toda la estructura, lo único que ingresa es la nucleocápside. Migra hacia dónde? Hacia el núcleo celular, porque todo el resto se vuelve en el citoplasma. En el núcleo celular, la decapsidación libera el DNA. Este DNA viral se va a encargar de ¿qué? Dar órdenes para que haya transcripción del DNA mensajero y haya la replicación del DNA. ¿Para quién? Para el virus, porque nuestro virus es DNA. Esta transcripción del RNA mensajero va a comandar a las organelas externas en el citoplasma a que generen estructuras para los nuevos viriones. Por eso dice traduce proteínas y regula y estructura. Ese es su objetivo. En cambio acá se va a dedicar al genoma viral y va a dar la orden para el ensamblaje de la nucleocápside nuevamente. Este le va a hacer su centro y este le va a dar su cobertura y envoltura, ¿no? Y unidos ambos se produce la salida por gemación. ¿A dónde? A una célula adyacente o al espacio, ¿no? Extracelular. ¿Para qué? Para que vaya colindante a la célula más cercana que se encuentre, para que pase este mismo evento, ¿no es cierto? Infección aguda, latencia y de aquí reactivación.
Y hemos visto también la reactivación que va en paso inverso. Nuestro proceso infectivo cutáneo va a alojarse a ganglios dorsales. Va por sistema nervioso, los 3 virus, ya sea 1, 2 o 3. Reactivan ¿de dónde? De aquí salen y se van a manifestar a la piel. Por eso dicen infección primaria y las recurrencias. Atienden sus pacientes por segunda, tercera vez con el mismo evento. Eso significa que la recurrencia está saliendo del ganglio dorsal. Los virus herpes 1 y 2 son muy parecidos, ¿no? Ambos infectan lesiones, ambos afectan tejidos mucoepiteliales y van a producir enfermedad in situ. Cuando viajan a distancias, lo que nosotros conocemos como complicaciones o diseminaciones virémicas, que empiezan a ser viremia y empiezan a ser la complicación. Pero generalmente forman parte de patología in situ. El virus 1, ¿no?, provoca infecciones sobre la cintura. Y el virus 2, ¿no?, suele hacerlo por debajo de la cintura. De ahí es que uno se acuerda que uno puede generar el herpes labial y el otro está más habituado a infección de transmisión sexual, ¿no? Pero eso no significa que sea privativo, que no podamos tener herpes 1, digamos, genitalmente, o al revés, herpes 2 faríngea, por ejemplo. Sí se puede, pero la posibilidad primaria es esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar viremia muy similar a la gripe. Y estos dos, más el virus del herpes, que es el 3, pueden generar sincicios. Y ustedes que saben lo que es ya sincicios, hemos llevado, ¿no es cierto? Célula destruye paredes y se empiezan a mezclar los núcleos de quiénes, de nuestras células eucariotas, y son como bolsones de masa sin sentido, que ahí ayuda a que hagan las sobreinfecciones. Entonces, esta infección del virus se inicia a través de las membranas o mucosas, o que estas membranas o mucosas estén inflamadas o tengan alguna vía de ingreso que puede ser hasta microscópica. La inflamación severa genera grietas que nosotros no podríamos observar, pero microscópicamente para un virus que mide nanómetros es una puerta de ingreso grandísima. Este se multiplica en las células de la base de la lesión, infecta la neurona que inerva ese segmento y de ahí viaja, ¿no? ¿Viaja dónde? Hasta el ganglio más cercano. Si decimos que el virus herpes 1 es hacia arriba de la cintura y más frecuentemente bucal, viajará generalmente hasta los ganglios geminianos, que es donde va a volver a salir. Si hablamos de entonces más genital, irá a los ganglios del sacro. Ahí es donde se va a esconder y desde donde va a salir para hacer la recurrencia en una segunda instancia de enfermedad. Se van a transmitir a través de líquidos, vesículas, saliva y secreciones, ¿sí? Donde hay esta coincidencia de mucosas y membranas intactas y la capacidad de absorción que va a tener la mucosa, ¿sí? Ahora, el lugar de la infección y la posibilidad infectiva en cantidad del virus va a depender mucho del tipo y del tiempo de contacto. Tiempo de contacto, ¿en qué puedo tener contacto con la persona? Hoy, mañana, pasado mañana. Entonces puedo inclusive generar una reinfección. Transmito y vuelvo a adquirir. Puedo generar una reinfección, ¿no? Por esas, al generar la reinfección, entonces sale y entra. Y se puede producir una infección como es de este tipo, retrógrado. Porque muchas veces estamos que estos líquidos vesiculares, ¿no?, contienen una gran cantidad de carga viral. Estas vesículas empiezan a romper y tienen la capacidad de tener viriones infectantes. Pues que les dicen, ¿no?, cuando tienen herpes labial, no, pese a que hay gran prurito, ¿no?, escosor, no toques, no revientes. ¿Por qué? Porque hago esto y hago migrar más abajo, más abajo, más abajo. Hago lo que es la autoinoculación. ¿Y a dónde más? A mi dedo. Y de mi dedo puedo llevar a mi conjuntiva, que es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Producidos los eventos, generalmente esta lesión puede ir y en el 100% de los casos no genera una cicatriz, salvo en el herpes 3. 1 y 2 no generan cicatrices. El 3 sí, que es lo que vamos a ver en un rato. ¿Sí? Esto es interesante epidemiológicamente porque el virus herpes 2 se produce en una etapa más avanzada de la vida que el 1. El herpes 1 ustedes lo pueden ver hasta en niños chiquitos porque es labial.
Pero el herpes 2, como habíamos dicho que está muy asociado a transmisión sexual, ¿no? Se ve en edad más avanzada, ¿por qué? Por el inicio y la precocidad de las relaciones sexuales. Y los forenses muchas veces, al hacer el examen físico en niños chiquitos, al encontrar virus herpes genital, anal, junto con condilomas, es una prueba que se utiliza para demostrar que el niño ha sido agredido sexualmente, por ejemplo, porque no hay otro modo de transferencia. Desde este punto de vista, ¿no es cierto? Podemos ver que también, acuérdense que el virus del papiloma humano ha sido asociado al cáncer, al cáncer cervical, ¿no es cierto? Y en algún momento el virus del papiloma humano ha sido considerado ya como parte de una infección de transmisión sexual, donde el portador termina siendo el varón que transmite el virus del papiloma a la mujer. El virus del papiloma es causante de cáncer cervicuterino. Entonces se ve mucho la asociación del virus herpes 2 que se asocia y hace un cofactor de un cáncer mucho más agresivo en esta persona. ¿Qué cosas podemos ver? ¿No? Son patógenos habituales, provocan manifestaciones que pueden ser benignas, que significan muy light, no necesitan internarse, medicarse, nada. Pero puede haber también complicaciones. ¿Y cuando empiezan a venir los pacientes a su consulta? Cuando ya las enfermedades entran en ser recurrentes. Le pasa, le vuelve a pasar, le vuelve a pasar, ¿no? Empieza siendo una lesión vesicular transparente, que ahorita la vamos a ver, sobre una base eritematosa. ¿Qué significa? Una gotita sobre un halo rojo, ¿no? Eritema rojizo, que posteriormente evoluciona como lesión primaria para dar lugar a pustulosas. Se llena de pus, ¿no? Blanco, amarillenta, luego se ulcera por el centro y se vuelve la costra. Entonces uno cuando está rasca que te rasca va llevando el virus a otras regiones. Pueden provocar, ¿no es cierto?, una urinidad elevada y significativa. Y es lo que habíamos dicho, puedo llevar a otras partes, ¿no? Yo solito puedo llevar a mi ojo y generar una queratitis herpética, ¿no? Y cuando hace una viremia, y esos son los casos que hemos dicho que ya son complicaciones, puede generar una encefalitis viral. Pero estos tipos de encefalitis, por ejemplo, vamos a ver en condicionantes de personas que están con un sistema inmune bajo, ¿sí? Y en los recién nacidos, por la condición inmunológica que tienen, que recién es una condición de aprendizaje, su sistema inmune es inmaduro. Muchas personas que tienen cualquier tipo de enfermedad les baja el sistema inmune. Digamos, ahorita yo tengo un sistema inmune malo, sí. ¿Por qué? Mi sistema del complemento, macrófagos, neutrófilos, todo está generando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque quieren eliminar la noxa que me está dañando. Si yo fuera una persona que porta un herpes virus 1, por ejemplo, y mi sistema inmune está muy alterado, va a salir del ganglio dorsal y al margen de tener problema en vía respiratoria severa, voy a empezar a tener recurrencia de lesiones de virus herpes, ¿sí? Y así se ve nuevamente la progresión. Entonces son eventos que condicionan a que esta recurrencia vuelva a presentar esta persona, ¿no? El herpes bucal puede deberse al 1 o al 2. Al 2 porque si hemos dicho que es necesariamente de transmisión sexual, porque habíamos hablado cuando veíamos 2 que puede haber una transmisión por fomitis, ¿no es cierto? Por otros elementos, o cepillo, los mismos dedos, pero también cuando uno tiene sexo sin protección y tiene sexo genital oral. Entonces va a ser una transmisión directa, igual nomás, ¿no? Gingivoestomatitis herpética primaria y puede generar lesiones vesiculares, ¿no es cierto? Aquí hay una lesión, otra lesión y otra lesión, ¿no? Que se van a ir ulcerando rápidamente. Estas zonas pueden tener rebordes blanquecinos, pueden estar distribuidos en toda la boca, mucosa y lengua, ¿no? Puede haber en adultos jóvenes la coinfección de virus simple humano 1 y virus simple humano 2. ¿Cuál es el problema para nosotros como médicos cuando hacemos la parte clínica?
diferenciar el afta del herpes oral. Dentro. Estas lesiones se pueden reinfectar. ¿Con qué? Con elementos propios de la cavidad oral. Puede haber micosis con lesiones ulcerosas herpéticas. Pero no debemos confundir el afta con la lesión herpética, porque la lesión herpética tiene un componente viral, el otro no. Alguno de los dos necesitará tratamiento, dependerá del caso. Por ejemplo, si es un bebé lactante que tiene, por la condición inmunológica que tenga, herpes, ¿no? Estamos hablando bucal, no labial, que está en paladar, que se está yendo hasta faringe y necesita comer y le causa mucho dolor, ese niño será tributario recibir antivirales, analgésicos y anestésicos. ¿No? Depende del caso, pero si encontramos una o dos lesiones herpéticas, el virus herpes vive toda la vida con el individuo, toda su vida, nunca se va a morir ni se va a erradicar, así le demos tratamiento. Hay un paciente que me decía, y si me trata por lo menos 1 o 3 meses seguidos, toma el medicamento, ¿lo puedo matar? ¿Lo puedo terminar de matar? No es así, se va a esconder a la vida y ahí se queda, va a tener toda la vida. Y lo que hay que controlar son factores de riesgo que hagan que esta recurrencia sea molesta. Aquí, por ejemplo, tenemos la otra, lo que hemos visto, herpes oral. El más frecuente que ustedes van a verse hasta entre ustedes, que en algún momento si lo logran tener, es el herpes labial, ¿no es cierto? Tienen recurrencia, hay esta clínica, la misma lesión que aparece, ¿no es cierto? Muy cercana a la comisura, generalmente en el labio superior. Y si esta la rasco, contagio, autoinoculo y puedo generar procesos infecciosos bacterianos sobreagregados. Entonces, tener un herpes oral y un herpes labial es totalmente diferente por la ubicación, localización y por las condicionantes que pueden tener. ¿Sí? Acá vemos mucho más clara el herpes que está en el lugar del paladar. Son lesiones puntiformes que luego se van a hacer vesiculosas. Y generándolo, acá está, ¿no? Pueden tener el rodete blanco y todo esto está sobre un fondo eritematoso. Aquí si me preguntaran qué más tiene, parece que hay una coinfección micótica. Entonces, este sería un paciente tributario para iniciar, por ejemplo, una medicación antiviral y demás, sí, porque las lesiones son múltiples, son abundantes y están recurriendo paladar. Miren, aquí está la batemenga y está bajando esta faringe. Entonces puede tener faringitis herpética. Entonces es el momento en que nosotros damos medicación. Si no, solito se limita. En 7-10 días se va a ir, ¿no? De igual modo, la faringitis herpética, mucho más frecuente en adultos jóvenes. Y las queratitis son de autoinoculación. Pero esta enfermedad puede generar lesiones corneales e ir hasta la ceguera, por eso no hay que ser imprudente. Es autoinoculación. Es difícil que uno no haga nada y de repente aparezca con su queratitis herpética. Es rarísimo, casi imposible. Ha habido el momento en el cual la misma persona imprudente ha hecho la autoinoculación. ¿Por qué? Porque estaba con el herpes ocular, ¿sí? Y dentro del herpes ocular, en este que es una condicionante mucho más severa, sí puede haber un ingreso pasivo, porque por el lagrimeo, por la inflamación, por lo que quieran, las vesículas se revientan, el líquido ingresa al ojo, ya. Pero la mayoría de los casos es autoinoculación. De donde esté, rascan, friccionan, ¿no? Así esté, el labio se fricciona y entra por la conjuntiva. Y la queratitis herpética va a ir al doctor no por la lesión que tenga aquí, porque si se dan cuenta, este es herpes que está en párpado, es un herpes palpebral. La queratitis ya tiene que ver el oftalmólogo, tiene que ver qué tipo de lesión ha hecho. Y el paciente no va a ir porque tiene granitos, tiene ulceritas, sino por trastornos en la agudeza visual. Va a haber doble, no va a ver bien, va a haber con una mancha en el medio, entonces no vas a ver qué ha pasado, van y encuentran la queratitis, ya muchas veces ulcerada. Entonces es por autoinoculación. Por lo tanto, cuando uno tenga lesiones así chiquititas, ya sea en cuello, no hay que ir tocando. Miren, esto empieza aquí,
pero que esté aquí, aquí, aquí y aquí, es autoinoculación. Si este jovencito lo deja ahí se seca, se muere, ¿sí? Este igual. El hecho de hacer, ¿por qué? Porque es verdad, genera bastante picazón, bastante escozor, y uno sin querer empieza a hacer esto. Y al hacer esto, las pequeñas vesiculitas que hay, miren aquí, 1, 2, 3 vesiculitas, se van reventando. Miren, todos son vesículas. Se revienta, se expande, se revienta, se expande. O sea, no hay que tocar para nada, ni pinchar, ni te reventaré, ni lo haremos secar, nada. Solito se va a secar, se va a cubrir, ¿sí? Porque ya hemos visto que las oculares son las más problemáticas, y esto es lo que pasa con nosotros también, ¿no? Los panadizos. Miren, una infección en los dedos, aquí está, ¿no? El panadizo, y aquí también. A través puede ingresar de cortes, abrasiones de la piel, que me sacan los padrazos y demás, ¿no? Pero ¿por qué aparecen los médicos? Porque atienden pacientes, ¿no? Que están con el virus herpes simple, ¿no? Y atendemos y los tocamos y los vemos. Y ese es el problema de que un médico tenga panadizo en los dedos, significa que no se lava las manos después de atender a su paciente, ¿no? El simple hecho de lavarnos las manos, todo esto impediría. Y en niñitos chiquitos, ¿por qué se encuentra tanto en boca y en dedos el panadizo? ¿Por qué? Porque se chupan el dedo, ¿no es cierto? Y hacen autoinoculación. Esa es la relación que existe en un niño chiquito. Pero en el médico ya como que es vergonzoso, ¿no? Les delataría que no se lavan las manos para atender al paciente. Y el genital, que ya lo hemos visto una vez, ¿no? El virus herpes 2 causa genital, también puede haber herpes 1. En hombres, ¿dónde se va a localizar? Generalmente grande, en el tallo del pene o rara vez en la uretra. Pero el porcentaje más alto de pacientes viene porque estén muy grandes. Picor, hay vesiculitas y se asusta. Lo que hay que hacer es explicarle al paciente que tiene virus herpes, hacerle una anamnesis amistosa, concientizar sobre los factores de riesgo, porque si ha tenido virus herpes significa que está teniendo sexo sin protección. ¿Cuándo es un problema para el médico? Cuando ya es pareja y casada, ¿no? Entonces, hay que ver el modo porque estos tratamientos se hacen simultáneos a la pareja, porque él puede tener recurrencias de un herpes que ya ha tenido en su juventud, pero a nosotros nos preocuparía ¿quién? La esposa. ¿Por qué? Porque la localización, ¿no? Puede ir desde la vulva, vagina, pero miren, cuello uterino. Nuestra preocupación es que es coadyuvante para el CA. Entonces ya nos tenemos que preocupar por otra persona más, ¿no es cierto? Y el resto puede ser esta paciente de presentación inicial para nosotros, o puede ser el paciente varón inicial para nosotros. Entonces son tratamientos donde se cita también a la pareja. Es bien complicado abordar este tipo de patologías con parejas, ¿no? Porque ahora con el internet van a leer, y lo primero que va a leer la esposa, ¿qué va a hacer? Es una infección de transmisión sexual. Ya tiene 10 años de casado, porque tiene ahora. Por los dos momentos, porque puede ser una infección que la ha adquirida recientemente, esa en su vida privada, o porque está con reactivaciones de una infección que la ha adquirido mucho más antes. La capacidad explicativa ya será de cada uno de ustedes, ¿sí? Aunque no crean, estos diagnósticos generan divorcios, pero hay que tratarlo. Es como diagnosticar a un varón o a una mujer que tiene gonorrea o sífilis. El tratamiento es para la pareja, el tratamiento es de dos. Entonces ahí ustedes cultivan el arte de explicar al paciente que tiene. Ahora, hemos visto virus herpes 1 y 2. Este es el virus herpes 3, que lo van a conocer como virus varicela o varicela zoster, que son dos cosas diferentes en presentación clínica, ¿sí? En origen es lo mismo. Se pensó que era una variante de la viruela. Todo el mundo creía eso, ¿sí? Hasta que en el 632 Daniel Sent la denominó varicela. ¿Por qué? Porque además Geber le ayudó a diferenciar clínicamente la viruela
de la varicela. Y al margen de tener una diferenciación clínica, que es mirando, tocando bien y demás, ¿no? Gerson Luna diferencia cambios histológicos entre la viruela y varicela y definitivamente determina que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ahora, como el anterior, si estamos diciendo que pertenece a lo mismo, pertenece a la misma familia, si es lo mismo DNA, es incontraética. La infección primaria se llama varicela. Muchos de ustedes acá ya han debido tener varicela de más chiquitos. Y si no, es complicado, porque la varicela en adulto es fea, es molestosa, es pesada. El niño la pasa jugando, el adulto no. Varicela, infección primaria es varicela. Si su paciente vuelve, no es como en el otro virus 1 y 2, ¿no? Va a venir con herpes 1 labial. Si viene 10 veces, va a seguir viniendo con herpes 1 labial. En este caso no. La primera vez que venga, va a venir con varicela. Pero la segunda vez ya no. La segunda vez va a venir con herpes zóster. Por eso es que la infección recurrente se llama zóster. Una vez se tiene varicela en la vida. La segunda ya es herpes zóster. Y ambas se diferencian médicamente facilito. Eso sí que no se van a poder equivocar jamás, ¿sí? Este virus no vive mucho en el medio ambiente y eso es lo bueno. Nosotros somos considerados el único reservorio de este virus, ¿sí? Y se puede quedar latente durante años. Yo he tenido varicela a los 10 y me puede dar herpes zóster a los 60. Así de reactivarse de muchos años. Es así. Cuando uno ya ve el herpes zóster, no hay necesidad de preguntarle, ¿usted ha tenido varicela? Es lógico que ha tenido varicela. Ya es viejito, pues ya estará con varicela. La mayoría hace su varicela en la infancia, ¿no? Los mecanismos de transmisión de un paciente infectado durante un periodo de 1 a 4 días, ¿no? Puede contagiar antes de la aparición del exantema, de que aparezcan las lesiones que uno va a mirar, ¿sí? Aproximadamente una semana después de las primeras lesiones también puede seguir transmitiendo, ¿sí? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque uno mira las lesiones, este niño tiene varicela y nadie se pone barbijo. Les aparecen con varicela los internos, los residentes y demás. ¿Por qué? Porque su vía de transmisión, además de tocar y de vía respiratoria. Entonces, como no cuido dos mecanismos de vías, que es tocar y vía respiratoria, solo me he puesto guantes y demás, la vía respiratoria ha adquirido el virus. Entonces, un niño con varicela que vea, tengo que poner barbijo, tengo que lavarme mis manos. Así bloqueo los dos mecanismos de transmisión, ¿sí? Primordialmente respiratoria, se va a replicar nasofaringialmente y se va a ir a los ganglios regionales. Hace periodos repetidos de viremia y aquí van a estar múltiples tejidos incluidos, ¿sí? Durante estas viremias, donde va a ir a localizarse a los ganglios que corresponden. De ahí es que duerme y de ahí es que empieza la febrilla en regiones bien establecidas y estandarizadas. Habíamos dicho que el virus herpes 1, si es alto, se iba de preferencia a los ganglios. Muy bien. Pero si era el herpes 2, se iba a los ganglios. Muy bien. El herpes 3 va mucho más al tronco. Ahorita van a ver un porcentaje. Por eso los zósteres los van a ver ahí, los van a detectar ahí. Y muchas veces los pacientes vienen solo con dolor, especialmente los mayorcitos. ¿Por qué? Porque no se puede ver la espalda, solamente me duele, me escuece y me duele y me escuece. Me destapan y ya está la cadenita. Y están los primeros brotes, ¿sí? Y viene con su herpes zóster. Se incuba entre 14 y 21 días, ¿no? Tiene una fase prodrómica. ¿Eso qué significa? Hasta que se establece la enfermedad bien dada. Estamos hablando del herpes zóster, ¿no?
incuba estos días, 1 o 2 días está, fiebre, porque estamos hablando de la recurrencia, malestar general, ¿no? Puede haber infecciones leves. En el adulto el cuadro es un poco más severo si le va a dar varicela por primera vez, y un cuadro clínico es poco frecuente, ¿no? Que la pasen como los niños jugando, que decía. La fase exantemática es cuando ya se ven las máculas, las pápulas y las vesículas, ¿no? Si yo voy a ver el cuadro de varicela, puede afectar mucosa bucal, faringea, genitales, todo. Y el zóster también, pero no me va a dar tan desparramado. Sigue un trayecto nervioso único. Por eso es que le decían la culebrilla, no se expande. Si ustedes han vivido la varicela o la han visto sus hermanitos, primitos, yo qué sé, han debido ver que todo su cuerpito se llena. Aquí no es un lugar, ¿sí? Entonces puede ir también. Por eso es que estas aparecen primero en el tronco, luego en la cabeza y en las extremidades. Pero si hablamos de lesiones, generalmente vamos a ver al virus del herpes zóster en región torácica, en el tronco. Es lo más frecuente, ¿sí? Podemos ver luego cervicales, luego faciales, luego lumbares bajas, sacras que van a pierna. Pero fundamentalmente el estilo de presentación del herpes zóster es torácico. ¿Sí? ¿Puede tener complicaciones? Sí. La varicela por su lado puede tener complicaciones. ¿Sí? Afecta. Las varicelas nunca se internan. Varicela que viene a consulta o emergencia va a su casa. Así es que con 40 de fiebre se va. Las varicelas que se internan son las varicelas que tienen infecciones sobreagregadas por rascarse y están impetiginizadas y están con procesos bacterianos, celulitis y demás, necesitan internarse porque necesitan tratamiento antibiótico. Y las que generan estados en inmunocomprometidos severos, porque estas sí pueden llegar a matar. ¿Sí? Puede tener lupus eritematoso sistémico, hace un proceso de cuadro de varicela y es adulto, y le hace encefalitis viral y mata a ese individuo en encefalitis viral. Entonces, casos muy específicos se internan y esos casos son aislados. ¿Por qué? Porque causan epidemias hospitalarias. ¿Sí? En los pediátricos, por ejemplo, los que llegan a internarse, aparecen internos, el residente, el auxiliar y demás, todos tienen que ir a sus casas con baja, porque si no la epidemia hospitalaria pueden llevar a otros pacientes que no tenían nada que ver y el paciente de la cama tanto aparece con varicela, ¿no? Cortesía de la enfermera, del doctor que nos lavó la mano, ¿no? Puede haber una anginitis granulomatosa, arterias cerebrales, meningoencefalitis, parálisis motora. Estamos hablando de complicaciones en la sobreinfección como su criterio de internación cuando es severo, afectación oftálmica, ¿no? Que puede generar lesiones ulcerosas, pueden perder la vista, ¿no? Síndrome de Ramsay-Hunt con afectación facial auditiva, donde lesiona el nervio auditivo, zóster necrótico y gangrenoso, donde hay pérdida de la fascia y del músculo y se comporta como si fuera una infección por un agente carnívoro, ¿no? Los estreptos por excelencia son bacterias muy carnívorescas, ¿no? Les gusta hacer huecos, o como si fuera un anaerobio, y el herpes zóster generalizado que simula una varicela. Pero esto es lo que a ustedes les va a traer problemas. Explicar a un paciente que va a venir y seguramente a su consulta muchas veces por una neuralgia posherpética después de haber tenido un herpes zóster es lo importante. Usted hoy ha venido y tiene una condicionante que se llama herpes zóster, causado por un virus. Le vamos a dar su antiviral, le vamos a dar el complejo B, porque el virus herpes que hemos dicho es como pelar un cable, a eso se dedica, desmieliniza. Y el dolor lo genera porque deja, ¿no? Si está sin mielina, todas las terminaciones neurológicas, y saben que las fibras C están en piel, que son las más dolorosas, es pues como cable pelado. Ni bien choca, se corte y la deja así, ¿no? El complejo B, dándoles un daño, les ayuda a remielinizar muy lentamente. Ahorita es su problema, pero como le va a generar una lesión en este trayecto nervioso,
usted va a tener sensaciones como cuando ya no haya nada. Les queda, en este caso, sí cicatriz. ¿Se acuerdan que en el herpes 1 y 2 decíamos que no deja cicatriz? El herpes 3 sí deja cicatriz. Al examen físico de un paciente que puede venir por cualquier otro motivo, ustedes le ven la cicatriz del herpes zóster. Le preguntan, ¿le ha dado herpes zóster aquí? Ah, sí, doctorcito, hace unos 6 años me ha dado. Les dice, deja cicatriz. Como una línea de que se les hubieran dado un latigazo, ¿no? Pero con algo candente, como una quemadura a lo largo. Y ese es el síntoma que les dicen cuando vienen. Doctora, siento como si me estuvieran quemando con algo, con un rojo vivo, no puedo, no me deja dormir, ni nada, y no hay nada ya. Y ahí hay que trabajar con el neurólogo o, bueno, si son internistas, trabajan ustedes, con el neurólogo, para darle un tratamiento sintomático para mitigar y corregir el dolor neurológico que le está causando la secuela, la cicatriz que le ha dejado la presencia del virus. Entonces va a ser este paciente su casero. Va a venir, que esto que aquello, va a pasar 2 meses, me sigue doliendo, me sigue ardiendo, me sigue doliendo. Se va a estresar tanto que otra vez va a venir con granitos. Reactivación. Entonces todo eso hay que conversar bien. Va a tener paciencia. En un tiempo puede que le duela. Si le dicen le va a doler, el paciente se va a encargar de que le duela. Entonces, puede que pase, ¿no? Y es así, sigue el trayecto. Por eso se llama culebrilla. A lo largo, la varicela zoster no se expande como se expande una varicela común. ¿Ven? Está viniendo todito esto hasta aquí. Y ahí se detiene. Va a pasar y aquí va a quedar una línea como de quemadura. Y se sabe que ha tenido herpes zóster. ¿Se le puede volver a presentar en el mismo lugar? Sí. Se le puede presentar en otro lugar también. Pero nunca expandido. Por eso se llama culebrilla. No se olvide. Sigue un trayecto de ese. ¿Alguna pregunta que tengan? Nada, vamos. ¿Cómo se diferencian las aftas de las lesiones por herpes? Porque las aftas no son dolorosas. Las aftas no son dolorosas, luego no son tan profundas y tienen un rodete mucho más blanquecino o empiezan a ser puntos blancos. En cambio el herpes aparece ya rojo, son puntos rojos. Pero como es un virus que hace sincicio, es un virus que empieza a hacer un huequito, un hoyito. Y es más doloroso. Las aftas duelen, pero los herpes son mucho más dolorosos. Entonces es una forma de diferenciar, hacer una observación bien minuciosa. Por eso van a ver cuando ustedes roten dermato, todos los dermatólogos tienen lupas. Porque es la mejor manera de ver las lesiones cutáneas y en mucosa a perfección y detalle, borde, rodete, profundidad y demás. Entonces la fue una de las formas. Y el prodromos, ¿no? Si ha habido fiebre, no ha habido fiebre. Acuérdense que las fiebres enterales hacen salir aftas, ¿no? Tenido diarrea, está con fiebre enteral por virosis bacteriana y demás, tienen aftas, pero no tienen herpes. Entonces no necesito darle un antiviral. Estaría haciendo un uso innecesario de un antiviral en una persona que no necesita. ¿Sí?